buenas tardes. Retomamos la actividad de nuevo. Antes que todo vamos a presentar esta segunda parte o tercera, como se mire. Vamos a tratar sobre todo ahora de las herramientas prácticas concretas que podemos compartir con las personas que nos están viendo y los que estamos aquí. Y luego me gustaría también dedicar una parte importante del tiempo que nos queda a responder preguntas. Por lo tanto, a las personas que están aquí presentes, ya lo hemos comentado, los que estáis viéndonos en directo, por favor, aprovechar para hacer llegar las preguntas, porque me gustaría muchísimo poder dedicar un poquitín de tiempo a cada una de las preguntas y que no quedaran sin respuesta. Y en aquello que no pudiéramos responder, me gustaría mucho poder dar referencias de ayuda para luego poder resolverlas o buscarlas, porque al fin y al cabo, si no, tampoco no tendría mucho sentido haber estado aquí en directo todo este rato. Esperemos que esta segunda parte sea también mucho más de respuesta a las inquietudes de cada uno, los que estamos aquí, los que están viéndonos, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم
Bismillahirrahmanirrahim. Dentro de las prácticas que ahora vamos a detallar o vamos a listar, vamos a explicar, en honor a la verdad hay dos tipos de prácticas de las que vamos a hablar ahora. Hay un tipo de prácticas que son para todo el mundo. Cualquier persona, dentro o fuera de un camino espiritual, sea cual sea la condición intelectual, filosófica o de pensamiento que tenga, haciéndolas va a obtener un beneficio, sin duda alguna. Y este beneficio va a verse directamente reflejado en el estado interior. Hay otro tipo de prácticas de las que voy a hablar también, si Dios quiere, y que son prácticas que solo tendrían sentido y solo tendrían verdadero efecto si uno está dentro de un camino espiritual en particular. Es decir, si tiene una relación de práctica constante, diaria, hay un compromiso. Y habría un subgrupo de estas que solo tendrían sentido y efecto si uno está dentro de un camino sufí, dentro de una relación de maestro-discípulo en una de las órdenes sufís. Aprovecho para explicar que a pesar de que hay muchísima confusión hoy en día y es un punto que no se explica lo suficiente, la relación maestro-discípulo es y será siempre vital en cualquier arte o ciencia. ¿Qué decir del camino espiritual? Si uno de mis hijos quisiera ser carpintero y me dan a escoger entre descargarme un tutorial o 20.000 de internet o que mi hijo pase un par de años con un buen carpintero, no tengo que pensarlo ni un minuto. Porque todos los tutoriales de internet, incluso los mejores, y ciertamente yo los utilizo mucho, las costumbres que se adquieren a lo largo del uso continuado de las herramientas y de los retos que supone ser carpintero. Y nunca jamás un tutorial podrá transmitir esa experiencia. Sin embargo, es muy útil para muchas otras cosas, qué duda cabe, ¿no? Y nos ahorra muchísimo tiempo y nos facilita o da acceso a conocimientos que jamás habríamos podido ni soñar tener. Pero la realidad es que cuando de aprender una ciencia o un arte en profundidad se trata, qué duda cabe que un maestro experto, experimentado, es insubstituible. ¿Y quién se pondría en manos de un médico que hubiera estudiado solo la medicina a través de los libros, ¿no? ¿O quién se podría en manos de un arquitecto o un albañil que hubiera adquirido el conocimiento solo a base de tutoriales, ¿no? O que solo hubiera aprendido el arte de la albañilería yendo a clases en la universidad. Pues lógicamente no nos pondríamos en manos de tal persona porque carecería de la experiencia necesaria para seguramente enfrentarse a retos prácticos, ¿no? Con la psicología, con el camino del viaje interior, es exactamente igual. Es necesario alguien que haya recorrido el camino antes que tú y no solo que lo haya recorrido, sino que haya llegado a buen puerto, ¿eh? Todas las tradiciones me parece que dejan esto clarísimo, ¿eh? Y yo creo que nunca se subraya con suficiente énfasis. Es importante que cuando quiera que alguien se quiere adentrar en una arte o en una ciencia, tome el mejor de los maestros que está a su alcance. Y no cualquiera de ellos, sino el mejor. Porque eso tiene que ver con el intelecto que hemos hablado antes, ¿eh? Si tú eres inteligente y puedes distinguir entre un buen maestro y un mal maestro, es tu responsabilidad escoger el bueno. Porque si escoges el malo por vagancia, por desinterés, por desidia, vas a pagar por ello, ¿eh? En el sentido espiritual de la palabra, no en un sentido, ahora diríamos, moral, ¿eh? Se paga por ello, es decir, es así de simple, ¿no? Si tú puedes conseguir lo mejor, quedarte con lo bueno es un error, ¿eh?
Solo lo mejor es lo conveniente para cada persona en cada momento y nada más que lo mejor. Y este es, y no otro, el camino hacia la excelencia. También ahí es importante subrayarlo. Vale, quien quiera que se adentre en el camino de conocimiento, cualquier conocimiento, tome el mejor maestro que tenga a su disposición y obre en consecuencia. Intentaremos hablar de lo que es ser un buen discípulo, de qué es ser un buen maestro. Vamos a las herramientas. Hay este primer grupo de herramientas que servirían para todo el mundo y lo son porque quien quiera que las utilice va a obtener un beneficio personal, seguramente, además a 3 planos. Físico, el cuerpo; mental, el intelecto; y también, finalmente, espiritual, el alma, el espíritu, el corazón. La primera de ellas, y a la que voy a dedicar quizá un apéndice, una disposición adicional primera, es la oración. Yo creo que hay un gran problema con la oración hoy en día. El ser humano actual tiene un trauma, ¿no? Occidental especialmente, con la oración porque no la entiende tampoco, ¿no? Es una palabra, es un término que ha quedado marcado culturalmente y yo creo que necesita que le echemos una mano a la oración. Y entenderéis muy rápidamente cuál es la función de la oración y por qué es tan importante que oremos. Orar es dialogar, no es hacer gimnasia dogmática, es diálogo, es muy importante la conversación. Luego, la segunda de las herramientas de las que quiero hablar y que son buenas para todo el mundo es el ayuno. El ayuno lo encontraréis en todas las tradiciones, sin excepción, hasta donde yo sé. Y si hay alguna tradición que no tiene el ayuno como elemento integrante, debe ser por alguna razón de contexto histórico, geográfico, pero más bien dudaría de que sea una verdadera tradición, porque es un elemento fundamental que procura ciertos tipos de procesos alquímicos que ninguna otra práctica va a procurar. Y esto los médicos rápidamente me darán la razón. La tercera de estas prácticas que son para todo el mundo es la compañía. La compañía, una buena compañía, entraremos a hablar de eso, es fundamental en cualquier persona que camine en un viaje interior de progreso espiritual. Cualquier viaje hacia la excelencia pide de una compañía determinada y no de otra. El retiro es una de esas prácticas que está a medio camino, podría estar en el primer grupo o en el segundo grupo, pero voy a hablar un poco del retiro, porque hay 2 tipos de retiro. El retiro en el que uno está solo, apartado de la gente, y este retiro es muy delicado y no es apto para todo el mundo, y si no estás en un camino espiritual no es recomendable. La mayoría de las veces el retiro enloquece a las personas, las desajusta, las desconecta. Si no estás guiado, si no estás tutorizado, si no estás monitorizado, un retiro a solas perjudica más que ayuda. Sin embargo, luego hay el otro retiro, que es el retiro en la multitud. Retirarse en medio de la gente. Estás en tu vida cotidiana, pero tú estás retirado. Vives en recogimiento. Ese retiro es apto para todo el mundo y va a beneficiarte si sigues los mínimos consejos y guía. La siguiente práctica que sirve para todo el mundo, súper importante, es viajar. Viajar es algo buenísimo. De hecho, el peregrinar, es un elemento fundamental de todas las tradiciones que conocemos. En todas las tradiciones que conocemos hay un momento en que el discípulo, el aspirante, el peregrino tiene que peregrinar si puede. Interesante tiene que hacerlo si puede. Si no puede, no tiene que hacerlo. Me parece que es semántica básica, ¿no? Pero explica una característica muy importante del viaje. El viaje es para aquellos que pueden. Para los que no pueden, no es el viaje, no pasa nada. Y el último de estas prácticas que son un beneficio para todo el mundo, de este primer grupo de prácticas, cualquier persona, cualquier ideología, manera de pensar, contexto histórico, civilización,
va a beneficiarse de estas prácticas es dar limosna. Dar limosna, hacer obras de caridad, dar parte de la riqueza que uno tiene, y hablo muy claro y directo, hablo de dinero. Lógicamente que quien no tiene dinero puede ayudar y hacer obras, pues, de ayuda humanitaria, de solidaridad, bajar la comida a la vecina o subírsela, ir a hacer la compra. Todo eso está muy bien, ayudar a cambiar una rueda en medio del camino, eso está muy bien, pero cuando decimos dar limosna, dar azaque en el sufismo, en el Islam, es un pilar, así de simple, ¿no? Es azaque, dar el zakat. Es dar limosna, quiere decir una parte pequeña, porque al final es una 40ª parte, de tu riqueza, de la que tú has recibido, te la has ganado tú o la has recibido, o el destino la ha dispuesto para ti, míratelo como quieras, da igual, no le vamos a poner mucha filosofía a todo esto, la tienes y punto. Pues bueno, de esa riqueza que tú tienes, esos ahorros que tú tienes, que tiene toda una casuística jurídica en el Islam, pero no hace falta que entremos en ese apartado. En general, cualquier persona de la riqueza que tiene, que dé una pequeña parte. No una gran parte, porque no la vas a poder dar nunca. Si das una gran parte, la darás una vez y se acabó. No, simplemente porque solo podrás darla una vez, ya no la podrás dar más. Entonces, no, lo fundamental es da una parte pequeña, de tal modo que te pese poco, pero que lo puedes hacer constantemente. Esto es tan bueno, es tan bueno, que en el Islam es una obligación. Imagínate si es bueno que en el Islam es... ¿Por qué? Porque muy sencillo. Porque cuando tú tienes una situación de riqueza, por la razón que sea, puede ser por el esfuerzo personal. Hombre, es que yo me levanto cada día a las 4 de la mañana, voy al mercado y estoy vendiendo ahí hasta las 9 de la noche, cierro y llego a casa roto, ¿sabes? Y me lo he ganado yo con el sudor en mi frente. Sí, es verdad. Pero bueno, se te ha dado esto. Tú podrías no levantarte a las 7 de la mañana y podrías no cerrar tan tarde. Tú lo quieres así, por tanto, es parte de tu ejercicio, de tu libertad. Sea como fuere, tú tienes acceso a ese dinero, una parte muy pequeña. Y cuando decimos, ¿qué es muy pequeña? Una 40ª parte, esto es muy pequeño, ¿no? Una 40ª parte es lo suficiente como para ser algo, Una 1000ª parte es prácticamente nada, porque si tus ahorros son 100 euros, pues ya me dirás tú, ¿no? Pero una 40ª parte, por poco que sea, es algo, y si es mucho, sigue siendo poca parte de tu mucho. No sé si se entiende, No hace falta que sea una 40ª parte, entendámonos. Pero tiene que estar por ahí, en esa proporción, ¿vale? No deis más de un 5% de lo que tenéis, porque luego tendréis muchos problemas para gestionar eso con vuestro egoísmo lícito. Pero no deis mucho menos de, vamos a decir, de ese 2,5%, perdón, no deis mucho menos porque entonces es insignificante, es racanear un poco la riqueza que se te ha dado. Entonces, los que son ricos, así protegen su riqueza. Cuando das, estás protegiendo tu estado de ser rico, porque demuestras que puedes ser rico y eso no te perjudica. No te has atrapado al dinero hasta tal punto que no puedes dar una 40ª parte, amigo mío, ¿no? Cuando eres rico y no puedes dar una 40ª parte, me parece que tienes un problema con el dinero. Te has apegado demasiado. Esto es fantástico, pero para la gente pobre es sanador, es medicina recibir de alguien con una buena situación económica una 40ª parte de su riqueza, porque te impide ser envidioso. Cuando tú recibes algo de una persona que tiene mucho, de repente te cura de la envidia. Y creerme, señores, que ser pobre, no lo digo porque sea pobre, gracias a Dios, alhamdulillah, pero es una condición muy difícil del ser humano, en la que es difícil gestionar ciertas maneras de ver las cosas, ¿no? Y cuando en una sociedad los ricos son conscientes y cumplen con el dar parte de lo que se les ha dado, y los pobres, entre comillas, tienen derecho y reciben sin ningún tipo de problema parte de la riqueza, esto es súper sano para una sociedad. Soluciona tantos problemas
que no son capaces de solucionar los ingenieros de derecho laboral, de políticas de salarios y de muchas cosas que la ingeniería jurídica del derecho laboral y del mercado laboral nunca podrá solucionar, se solucionan con la limosna. Bueno, vamos por partes, porque tampoco me quisiera extender mucho. Este grupo primero de prácticas son prácticas que todo el mundo puede hacer y le va a beneficiar. Le va a beneficiar a todos los niveles. Pero especialmente le va a beneficiar en su lucha contra los defectos del alma, contra los vicios del alma. Y por lo tanto su viaje interior se va a acelerar y se va a facilitar. Mención especial a la oración. Mírate una cosa. Cuando uno se sienta en el mundo como alma, se encuentra solo. Y la pregunta más natural, si no has nacido en una familia creyente, devota y donde las prácticas espirituales están absolutamente normalizadas y ni te cuestionas si Dios existe o no, lo más normal que el alma sola en el mundo se pregunta, ¿pero hay algo? ¿O es pura imaginación? ¿Son convencionalismos? ¿Creo porque tengo miedo a la nada? Entonces es muy simple. Pero tan simple que no puede ser más simple. Si yo estoy en una habitación oscura, y no, porque esta es la realidad de tal como estamos, ¿no? Y no sé si hay alguien, ¿qué hago? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Pero seguro que no hay nadie. Y de repente te parece oír algo, ¿no? Te he oído. Sé que estás ahí. ¿Me puedes decir algo? Por favor, contesta. ¿Me entiendes? Esto es deseo de comunicar, ¿no? O sea, hasta que yo no me doy por vencido y digo, no, aquí no hay nadie, ¿no? No puedo estar tranquilo. Especialmente en una habitación oscura, ¿no? Es el estado de nuestra alma cuando no cree, o cuando quiere no creer, o cuando se siente que no cree. Este es el principio del conocimiento. No hay conocimiento real hasta que tú no preguntas, ¿no? Y lo que sucede, y eso explica por qué tantos millones y millones, no de hombres, de civilizaciones que han pasado por este planeta, han sido creyentes, es porque hay una respuesta, ¿no? La gente no lleva 30.000 años haciendo rituales y rezando de muy distintas maneras por rutina. Hombre, estas rutinas se pierden. Cuando algo no funciona, la humanidad, gracias a Dios, pues lo abandona pura y simplemente. Es así de simple. Es decir, si el mindfulness funciona, tened por seguro que dentro de 50 años, dentro de 100 años, dentro de 100 años, habrá mindfulness, con este o con otro nombre. Y si no funciona, la gente lo abandonará. Por eso también las religiones, en el Islam hay un pasaje que dice, la ikra'u fid-din, no hay compulsión, no se debe obligar a la gente en la religión. Si funciona, permanece, y si no funciona, se va, y punto, no hay más preocupación que esa. Cuando hay una historia de 30.000 años de las más diversas civilizaciones que han visto esta tierra con expresiones de maravillas intelectuales y culturales y de manifestaciones artísticas y literarias y del tipo que quieras, maravillosas. Y en todas ellas hemos visto, ¿no?, que hay signos de que practicaban la oración, ¿no? ¿Esto es tontería o no? La gente se ha acostumbrado a hablar, a dialogar, a preguntar, a tener conversaciones y hay respuesta. Esta es la verdad. Y sorprende lo rápido que se tiene la respuesta, ¿no? Para mí fue una auténtica sorpresa ser durante una parte de mi vida tan descreído, entre comillas, ¿no? Tan desconectado y de un día para el día siguiente, es decir, de una hora para la otra, ¿no? Sentirme absolutamente acompañado y en pura conversación, ¿no? Y yo creo que esto no es algo raro, es algo muy habitual y a veces es necesaria
una catástrofe en nuestras vidas, ¿no? Para que recurramos a esa conversación, a pedir ayuda. Normalmente la primera conversación que tenemos con Dios, con el Creador, con el Ser, es pedirle ayuda, ¿no? Esa suele ser la primera llamada y a la que acude con más urgencia. La llamada del que dice, ¿hay alguien? Bueno, si no hay nadie, pues me tomo el café y si hay alguien ya dirá alguna cosa. Esta cuesta más de responder, pero el que está desesperado, ¿no? en un abismo y sabéis de lo que hablamos, ¿no? Cuando pide si hay alguien, lo pide de verdad, ¿no? Ese estado de desesperación es un estado propicio y excelente para rezar, ¿no? Porque estás ahí presente, todo tú, ¿no? Es lo último que te queda, ¿no? Y cuando es lo último que te queda, lo haces sagrado, ¿no? Lo haces excelentemente bien, lo haces a full, a tope, ¿no? Es como si dices, vas a hacer la última cena ahora, ¿no? Esta noche vas a hacer el amor con tu mujer por última vez en tu vida, ¿no? Esta noche vas a estar con tu hijo por última vez, ¿no? Esta es tu última reunión con tus amigos. Cuando es la posibilidad de que sea la última vez, lo hacemos de verdad, ¿eh? Y todo lo demás queda como un ensayo, queda como, no fue a tope, ¿no? Bien, ese es el mejor momento para hablar o intentar hablar con Dios. No se puede decir que orar no sirve para nada, todo lo contrario. Orar es la conversación. Meditar es la reflexión. Y son dos alas necesarias igualmente para volar. En el Islam tenemos un dicho que dice, 1 hora de meditación es mejor que 70 o 70.000 años de adoración, ¿no? Porque eso pone la proporción, ¿no? La adoración, la devoción, los actos, las prácticas devocionales son muy importantes, son imprescindibles. Pero la meditación es mucho más valiosa, ¿no? Por lo tanto, ni es cierto que solo orar basta, ni es cierto que solo meditar basta. Hay que hacer las dos cosas. Orar es muy importante. Yo cuando rezo voy del placer al gozo. Porque cuando rezas, pides, oh Dios mío, estoy sufriendo, dame un estado de placer. ¿Y Él que te ofrece placer? No, Él te ofrece gozo. Esto es fruto de la oración. La oración te lleva también de la cercanía a la intimidad. Cuando yo rezo, digo, oh, Dios mío, déjame acercarme a ti. Oh Dios mío, acércame al profeta, la paz sea con él. Oh Dios mío, dame cercanía a mi maestro. Y él me ofrece intimidad. Este es el fruto de la oración. La respuesta de la oración es el mejor de los estados posibles, la mejor de la respuesta posible, pero no la adquieres si no pides. El Corán, una de las cosas que repite una y otra vez es pedid, pedid, pedid. Y en un pasaje dice, si no pedís, si no pidierais, el Creador os quitaría de en medio, pondría a otra gente que pidieran en vuestro lugar, ¿no? Este es un tema que puede romper la mente, ¿no? Aquellos que dicen, no hay que pedir, que venga lo que Dios quiera, la aceptación. Sí, la aceptación está bien, pero este es otro estadio, amigo mío, esto viene después. La aceptación viene después del pedir. Nos han dado boca, intelecto, mente, un corazón que palpita y desea cosas. Estás lleno de deseos y de anhelos. Pide, amor mío, pide. Y luego, sé alguien que tiene aceptación con lo que te venga, pero no tengas aceptación antes de pedir. ¿Qué clase de tontería es esta? Es como si dijera, no vayas a la escuela, no hagas ningún esfuerzo por estudiar, acepta tu estado de ignorancia. Pues vaya desperdicio de vida, ¿no? La vida está para aprender. Pero cuando estés en tu madurez, asume el nivel de sabiduría que tienes y acéptalo.
Esto se complementa y es un signo de perfección y equilibrio, de madurez. Pero no tiene nada de maduro no pedir. Y aquí iríamos a una cuestión muy importante. ¿Qué hay que pedir? ¿Qué hay que pedir? ¿No? En el sufismo intentamos enseñar a pedir. Es muy importante. La educación del alma y esos estadios que decíamos, el alma, amarra bisú, la que está convulsa, movida por sus deseos, ¿no? La vorágine se la lleva, ahora quiero esto, ahora quiero aquello y no paro, no tengo quietud ni contentamiento ninguno, estoy siempre deseoso de algo y ahora quiero algo más. Y nunca hay bastante, ¿no? Esto es muy habitual en personas, por ejemplo, que tienen mucha riqueza, o tienen mucha belleza, o tienen mucha fuerza, o tienen unas condiciones excelentes. Las personas más, a veces más desastre en este sentido son las que más tienen, ¿no? Y compran el Ferrari último modelo, pero lo están entrando en el garaje y ya no... Porque lo ves al lado del Lamborghini Huracán del año pasado y dices, no sé. Pero ya has oído que saldrá otro el año que viene que tiene pinta de que será mejor. A ver si puedo tener el otro. Y lo mismo con las mujeres, y lo mismo con las casas, y lo mismo con la ropa, y lo mismo con los teléfonos, y lo mismo con los móviles, con todo. Hay ese tipo de estado del ego es un estado en el que, lógicamente, cuando pides lo que pides, pero está bien, ¿no? Pero luego cuando estás en el ego que es consciente de que está en lucha y tienes que intentar controlar, no erradicar, no matar, pero controlar esa vorágine, ¿no? Estás intentando poner orden en tu descomposición, pues es otra oración. Y la oración de Jesús es otra oración. La oración del corazón apaciguado es otra oración. Por eso la oración propicia alquimia. Siguiente práctica atando con la alquimia es el ayuno. El ayuno sirve especialmente para dos cosas. La primera, y no hablo de beneficios físicos, los beneficios físicos los podéis leer en cualquier revista de medicina. Beneficios espirituales, que tienen que ver con la vida interior. La primera es que cuando tú ayunas, conoces el estado de aquellas personas que no pueden comer. Esto solo es un verdadero avance de consciencia. El segundo, y quizá el más importante, es que cuando no comes y ves que puedes vivir sin comer y sin beber, y lo puedes hacer durante un periodo largo de tiempo, descubres que tú no subsistes por la comida, que hay alguien que te soporta, que te alimenta. Esto es especialmente reconocible cuando llega el periodo de Ramadán, ¿no? Y que, como sabéis, el Ramadán va cambiando, ¿no? Cada año es 11 días antes, ¿no? Hace pocos años el Ramadán era en pleno mes de julio, ¿no? Sol terrible, días que empezaban a las 4:30 de la mañana y acababan, el sol se pone prácticamente a las 9:30 en lugares como Zaragoza, ¿no? Eso significa que un hombre que está haciendo Ramadán, pues ha comido su último bocado a las 4:30 de la mañana y va a comer su primer bocado y su primer sorbo de agua a las 9:30 de la noche. Este hombre no está ocioso todo el día, sentado en un ashram meditando Om Shanti. Este señor va a la obra y trabaja construyendo una carretera a pleno sol. Y dices, no puede ser, ¿no? Y viene un médico y dice, esto no puede ser bueno. Y dice otro médico, dice, aparte no puede ser, este está loco. Y resulta que los médicos y las aseguradoras de Arabia Saudita, ¿sabéis cuándo hacen los chequeos a los pacientes para determinar el grado de riesgo sanitario y por tanto calcular pólizas y tal? Justo después de Ramadán, porque han observado que el momento de mayor salud de los ciudadanos de Arabia Saudita en particular, que son gente que come fatal y que tiene desafortunadamente muy malos hábitos alimenticios, es justo después de Ramadán, cuando se han pasado un mes prácticamente ayunando, observan que el estado de salud de las personas, anímico también, es el mejor del año.
Cuando pasan estos largos periodos, que bueno, pueden durar 30 o 40 días, que han pasado muchas horas sin comer y beber. Y en ese momento la persona, cuando lo haces, te das cuenta de que sí, efectivamente, la comida y la bebida te da energía, pero no te mantiene vivo. Hay otra cosa que te mantiene vivo, ¿no? Y entrar en contacto con esa otra energía que te mantiene vivo, que te da no solo aliento, sino fuerza para hacer las cosas hasta el punto de hacerlas con más livianeza y ligereza y ímpetu, que normalmente es un gran vuelco a la conciencia que tenemos sobre quién somos y por qué nos mantenemos vivos, ¿no? Es muy importante el ayuno, ¿eh? No hace falta hacer 30 días seguidos de ayuno de sol a sol, pero sí incorporar el ayuno es una práctica muy buena para cualquier persona, pero lógicamente hacerlo con un poco de pies y cabeza. Tampoco es bueno ayunar todo el día, 24 horas durante 21 días, porque eso no tiene tampoco, ¿no? Hay métodos que aparecen en las tradiciones y las tradiciones dicen, haz este ayuno o sigue una tradición que tiene 1000 años de antigüedad y por lo tanto millones y millones de personas que lo han hecho y están todavía vivas, o sea, que ha funcionado. No os inventéis prácticas espirituales. Esto es un mal negocio. Tema de la compañía, muy importante. Mirad, para todo viaje, luego enlazaremos con el viaje, para todo viaje es importantísimo la compañía. Yo me voy a ir de viaje a las Islas Caimán, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir un grupo de amigos, ¿no? El viaje en sí, al lugar de destino, es importante. ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Qué vamos a ver? ¿Por qué voy allí? Es súper importante. Pero no vais a tener ninguna duda en darme la razón de que es tan importante con quién vas. Porque en función de la compañía va a ser una ruina de viaje, va a ser un desastre. Vas a arrepentirte de haberte ido o incluso a medio viaje vas a querer volver. Y eso si no se te pasa por la cabeza matarlos, ¿no? Porque sucede a veces, ¿no? No, pero... Es decir, la compañía es fundamental. ¿Y cómo es posible que en un viaje a las Islas de Caimán o un fin de semana a la nieve o yo qué sé, un crucero por el Nilo, tomemos tanto cuidado de quién nos acompañamos y en un trayecto tan fundamental como es la vida, tengamos tan poco cuidado con quién nos acompañamos? Y sin embargo, somos súper conscientes de que hay buenas compañías y hay malas compañías. Si se trata de nuestros hijos, nos apresuramos a influir para que no se vea con fulanito o menganito, para decir mejor que no. Pero cuando se trata de nosotros mismos, cuán irresponsables somos, ¿no? Porque las compañías no son solo las compañías, sino es lo que hacemos con las compañías, lo que nos traen las compañías. Cuando alguien se acompaña de una persona que está siempre criticando, remugando, quejándose, tarde o temprano eso nos afecta y nosotros nos convertimos en un clon que empieza a absorber esos hábitos de queja, de tío. Pero esto es evidente, esto es una alquimia por simbiosis tremenda. Y cuando quiera que alguien acompaña a una persona calmada, relajada, que fluye, se adquiere ese hábito y ese ademán, aunque uno sea un saco de nervios. Por eso es tan importante seleccionar la compañía y tan difícil, porque ¿quién es capaz de renunciar, ¿no? de afrontar la soledad, ¿no? La soledad. Os aseguro que una de las primeras cosas que vas a experimentar si te determinas y te comprometes en un camino espiritual, si alguna vez decidís comprometeros, adentraros, entregaros en un compromiso de verdad con un camino espiritual, lo primero que vas a experimentar es que la gente de tu alrededor quiere distancia contigo, porque te vas a convertir en un peligro. De repente ya no eres lo que eras. De repente ya no cumples sus expectativas, no ríes sus risas, ya no te gusta lo que a ellos les gusta.
Y este, aunque no lo parezca, es un primer valle. Hay un poeta sufí, Fariduddin Attar, que escribió un libro maravilloso que se llama El lenguaje de los pájaros, y describe, ¿no?, el viaje a través de unos valles donde vas experimentando diferentes estados del alma. Bueno, uno de esos estados es el estado de soledad. Es necesario. Mucha gente habla de que es necesario el silencio. Bueno, el silencio en sí, sana o no sana, ayuda, que duda cabe, ¿no? La práctica del silencio ayuda y mucho, pero no es lo que llamaríamos un estado sólido, es una estación, al revés, perdón, no es una estación sólida, sino que es un estado pasajero, es decir, tú estás en silencio, estás muy bien, pero cuando se acaba el silencio, se ha acabado ese estado, no permanece. Sin embargo, aquel que se ha enfrentado a la soledad, al hecho de estar solo, por ejemplo, sin amigos, ¿os imagináis sin ningún amigo? O sea, el WhatsApp vacío. No, ¿verdad? Esto es demasiado. Me estás pidiendo demasiado, hombre. ¿Te imaginas un Instagram que nadie comenta? O sea, estás ahí tú en el mundo enviando cosas y el mundo nadie reacciona. O sea, nada. El que se ha enfrentado a esto se ha enfrentado a uno de los fantasmas más grandes que existe. Si alguien es capaz de encarar y abrazar, ahí sí que te invito yo a abrazar algo y verás cómo cambia. Abraza la posibilidad de estar solo, absolutamente solo en el mundo. Y aún así, no te desesperes. O sea, porque claro, si te desesperas, tampoco. No, ¿qué pasaría si estuvieras solo en el mundo? Nadie quiere saber nada de ti. Nadie se preocupa por ti, o sea, no existes directamente para nadie, ¿no? Sí, madre mía, ¿no? Pero es fascinante, porque cuando eso sucede y lo superas, yo no diré que eres libre, ni independiente, pero estás cerca, estás muy cerca, Es un estado fantástico. Y cuando de repente vuelves a tener otros amigos, más cercanos con tus gustos y tal, a veces echas de menos ese estado de libertad, de independencia, ¿no? Cuando no tenías a nadie, cuando nadie quería saber nada de ti, ¿no? Había mucho tiempo, mucho espacio, ¿no? Y es fantástico, compartir la vida. Pero creo que es importante enfrentar esa posibilidad, porque eso de repente nos hace valientes y tener coraje a ser nosotros mismos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú eres tú mismo y haces lo que tienes que hacer, y ciertas compañías las evitas o ciertos hábitos los evitas, pues si te quieren continuarán en contacto y si no, pues no pasa nada, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Este es un gran reto. Compañía, y hablamos de viaje. ¿Cuáles son las ventajas de viajar? Hay dos tipos de viaje. Hay el viaje del ego y el viaje del corazón. Y esto es muy importante. Si yo viajo a las Islas Caimán simplemente para pasar una semana borracho con los amigos y buscar aventuras de las feas o de las... Ese es un viaje del ego. Ese no es un viaje. Eso es una fiesta. No es un viaje. Eso lo podrías hacer en casa. Lo que pasa es que en casa a lo mejor te conocen. Te vas a las Islas Caimán, pero no estás viajando en realidad. El viaje este del inserso, ¿no? Que te vas en un autocar y con la cámara a hacer fotos y tal. Bueno, depende, ¿no? Depende. Puede ser un viaje o puede no ser un viaje. Depende de lo que acabes haciendo. El viaje espiritual es cuando te vas a un lugar y tienes que asumir ciertas limitaciones de comodidad. En el sufismo decimos, viajar todo el tiempo es malo, porque desapega el alma y la desacostumbra de los compromisos. Y decimos, no salir nunca de viaje es malo, porque aburguesa el alma y se acomoda. Por lo tanto, el derviche, el peregrino en el sufismo, tiene que viajar de vez en cuando. No hay ningún momento en que el aspirante al sufismo diga, ya está, ya tengo bastante de viajes, ahora ya no voy a viajar. No. No, los maestros sufis viajan hasta muy avanzada edad, hasta que mueren, de hecho, ¿no?
y lo mantienen regularmente, porque el viaje te obliga a adaptarte a las circunstancias. Incluso la gente más rica, cuando viaja, tiene que asumir contratiempos que el dinero no puede evitar. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque te das cuenta que el dinero no lo puede cambiar todo. Y cuando tienes que viajar a un sitio y pierdes un avión y todo el dinero del mundo no te permite subir en ese avión porque ese avión no va a salir, es fantástico, ¿no? Porque te sitúa, ¿no? en la nada que somos, ¿no? Y al revés, cuando los viajes te deparan y te abran cosas increíbles que no te podrías imaginar, que te has quedado sin un duro y de repente aparece un taxista en medio del Cairo y te dice, venga, súbase. Pero es que no tengo ni un duro. No le he preguntado si tiene un duro. Súbase, vamos a salir de aquí que esto no le conviene. ¿Dónde está su hotel? Le llevo. Esto solo sucede en los viajes. Y ciertos velos, ciertos mundos, solo los viajes los abren. ¿eh? Último de las prácticas que son buenas para todo el mundo es la limosna. No voy a insistir en ella porque he hablado un ratito y quisiera cerrar este bloque de herramientas, de prácticas, con aquellas que solo debieran practicarse, utilizarse bajo la tutela de un maestro, de un auténtico maestro. Un maestro en este caso no es cualquier persona que conozca el arte o la ciencia, sino es aquel que ha recorrido hasta el final. Es como si dice, voy a hacer una ascensión al Everest. Y vas con alguien. Sí, voy con un guía. Vale. Entendemos que es alguien que ha subido y ha bajado al Everest, ¿no? Y que además ha subido y ha bajado por esa ruta que vas a tomar tú, porque si no, no es un guía. Esto todo el mundo lo entiende, ¿no? O sea, ¿alguien tomaría una persona que, sí, yo he intentado subir 2 o 3 veces al Everest, nunca lo he intentado, 2 o 3 veces el grupo se me ha muerto, yo he sobrevivido, pero sigo como guía? Me parece que no. Para mí tú no eres un guía. Eres terco y tenaz, optimista, pero no eres un guía para mi catálogo de... Un guía es aquel que ha subido al Everest por una ruta determinada y ha bajado por esa ruta y ha llevado sanos y salvos a otras personas o al menos a sí mismo, ¿no? Este es un guía. Vale, no hace falta que haya hecho todas las rutas y por todos los lugares posibles y en todas las épocas del año. No, bueno, porque una vez ha subido y ha bajado a salvo y lo ha hecho bien, vale, ya está, me sirve, ¿no? O sea, eso es lo mínimo, ¿no? Entonces, tomar un guía espiritual de alguien que no ha ido a ninguna parte, pues es una aventura, amigo mío, ¿no? Y este es un problema muy grave porque desafortunadamente hay gente que habla muy bien, ¿no? Y podría parecer que son guías. Y desafortunadamente son gente muy tenaz y muy terca y muy optimista, pero no son guías, ¿no? Con ellos no avancéis porque vais a adquirir callos en el corazón y os van a hacer insensibles. Uno de los mayores daños de esta época es la cantidad de falsos maestros que hay y que conducen a la gente a callejones sin salida. Y se encuentran de repente a medio camino en la ascensión al Everest, pero cae la noche, llega la temporada de frío y no saben cómo salir, ¿no? Y dejan muchísimas personas en un estadio terrible, ¿no? Con lo cual habría sido mejor no subir y quedarse a los pies de la montaña. Entonces, si uno no tiene un maestro, que no se aventure. ¿eh? Pero también es verdad que todo el mundo que lo pide, lo recibe el maestro. Esto es una cosa difícil de explicar, pero es como lo de que pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Lo que pides se te da. Hay que pedirlo, pero hay que pedirlo desde la necesidad, desde la verdadera necesidad, no desde el capricho. Cuando hagáis meditación, en principio deberíais hacerlo bajo la guía de un maestro. Este es mi consejo, no voy a entrar mucho en eso. Hay muchísima gente que medita sin maestro, perfecto, y me dirán, no, yo tengo muchas cosas positivas, desde luego, no lo dudo, pero obtendrías muchísimas más si meditaras con un maestro, porque la meditación es verdadera meditación cuando te deja ver cosas.
La meditación en la que no ves cosas, podéis llamarla meditación, pero es otra cosa, es silencio. La meditación es meditación cuando vemos cosas, cuando hay visión. Si no hay visión, si en tu meditación no ves cosas, no podemos hablar en propiedad de meditación, pero no importa, esa la dejamos aparte, es un tema que yo entiendo que es un poco delicado para muchas personas. En cualquier caso, si puedes encontrar un maestro para meditar, aprende a meditar con un maestro y hazlo de su mano. Otra de las cosas muy, muy curiosas, hoy en día se ha puesto de moda lo de interpretar los sueños. No os aventuréis a películas de interpretar sueños, que es un arte, con gente aficionada. Nadie debería interpretar sueños de las personas si no sabe cómo interpretarlos. A menos que, todo cuando se te diga, dile, es una buena señal. Enhorabuena. Hay una anécdota que en una ocasión una de las mujeres del profeta Muhammad, la paz sea con él, recibió una visita de alguien y le explicó el sueño, ¿no? Y en este sueño pues había una escena un poco terrible, ¿no? Y esta mujer le dijo, este sueño pinta muy mal, ¿sabes? Yo no sabría qué decirte, pero bueno, que yo lo que veo aquí es que aquí te viene algo fuerte, ¿no? Y luego esto llegó a oídos de otra de las mujeres del Santo Profeta y dijo, no. Dice, no, pero si me ha dicho esto y según las leyes de interpretación de sueños, es esto, ¿no? Cuando ves un mar de sangre y tal, es esto. Dijo, sí, pero la próxima vez que te venga, ¿no? Dile, es una buena señal, inshallah vendrá algo bueno, ¿no? Entonces quedas a salvo. Si no estás seguro, y ciertamente nadie está, muy pocas personas están seguras de poder interpretar los sueños a ciencia cierta, sabes realmente lo que va a pasar, porque es un arte y una ciencia y pocas personas han sido entrenadas. Cuando alguien te explica algo, di, no sé qué decirte, o di, si Dios quiere será una buena señal, algo bueno va a venir. Y el simple hecho de dar esto, a ti te protege. A ti te protege. Y a la otra persona la previene. Esto es importante. Parece una tontería, ¿verdad? No juguéis con los sueños y las interpretaciones. Y lo mismo con las vidas. Quien sabe, sabe. Tiene permiso, ¿no? Quien sabe, sabe. Pero quien no sabe, debe abstenerse. Uno de los mayores sabios de la historia del Islam era Imam Malik. Imam Malik era una persona de una sabiduría extraordinaria. Dicen que si había memorizado más de 60.000 dichos del noble profeta, la paz sea con él, ¿no? Y era conocido como el sabio del la adri, porque cada vez que le iban a hacer una pregunta, lo más probable es que dijera él la adri, que nada que decir no lo sé, ¿no? Y la gente decía, hombre, por favor, lo que tú sabes, ¿no? Darles una respuesta, ni que sea, porque muchas veces viene la gente a preguntar solo para que oír tu discurso, si la pregunta es lo de menos. Dice, no voy a esclavizarme al ego y al egoísmo de esa persona que quiere solo oírme hablar para condenarme a mí mismo, ¿no? O sea, ¿qué clase de inteligencia sería mía que me condeno solo por el ego, por complacer el ego de las personas, ¿no? Si lo sé, lo sé, y si no lo sé, me callo, y ya está, y estoy seguro, ¿no? en mi lugar, ¿no? Esta es una regla en general que tiene que ver con la primera llave de la que hemos hablado al principio. Siempre que puedas dar buenas noticias, ánimos, dalos. No te reprimas de leer positivamente o interpretar positivamente algo que dé ánimos, pero no hagas nunca lo contrario, a menos que estés absolutamente en lo cierto. Oye, si haces esto es que la vas a palmar, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? No sigas tomando esto porque te vas a morir, o porque te vas a coger una indigestión, o te va a coger un... Pero si no, te veo por un mal camino, porque estos budistas, no sé yo no sé. ¿Qué clase de opinión es esa, por favor? Pues tú eres budista o no eres budista, ¿sabes o no sabes? Te callas y ya está. Ojalá te vaya bien, y ya está. Esto es muy importante. Estamos en una
diversidad de opiniones. Muy bien, no quisiéramos irnos más lejos de lo que toca, inshallah. Vamos a recoger las preguntas y luego hablamos muy brevemente, respondiéndolas, de la importancia de la práctica de recolección con una poesía muy especial, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخرني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. Escucha al junco, porque cuenta su historia afligiéndose por las separaciones. Desde que me apartaron del cañaveral, mi lamento ha hecho gemir a hombres y mujeres. Quiero un pecho destrozado por la lejanía para revelarle el sufrimiento del deseo del amor. Todo el que está lejos de su origen desea regresar al momento de la unión.
Emitía mis tristes notas en cualquier lugar y en cualquier compañía. Me asociaba con los afligidos y con los que se regocijan. Todos se hicieron mis amigos por su propia opinión. Nadie buscó, pero, los secretos de mi interior. Mi secreto no está lejos de mí, lamento, pero el ojo y el oído carecen de luz. El cuerpo no está velado del alma, ni el alma del cuerpo, pero a nadie se le permite ver el alma. Este sonido de la caña es fuego, no es viento. Quien no tenga esta llama, que nada sea. Es el fuego del amor el que está en el junco. Es el fervor del amor el que se halla en el vino. El junco es el compañero de todo el que se haya separado de un amigo. Sus compases desgarran nuestros velos. ¿Quién ha visto jamás un veneno y un antídoto como la caña? ¿Quién ha visto jamás un partidario y un amante y un desesperanzado amante como el junco? El junco habla del camino lleno de sangre y relata historias de la pasión de Majnún. Solo a los que no tienen sentido les desconfía este sentido. La lengua no tiene más cliente que la oreja. En nuestro dolor los días se han vuelto intempestivos. Nuestras jornadas van de la mano con ardientes pesares. Deja que se vayan nuestros días, no importa, pero quédate, pues nadie es sagrado como tú. El que no es pez se sacia con su agua. El día se hace muy largo para aquel a quien le falta el pan cotidiano. El crudo no puede entender el estado del maduro. Por ello, mis palabras han de ser breves. Adiós. Hijo, rompe tus cadenas y sé libre. ¿Durante cuánto tiempo serás esclavo de la plata y del oro? Si viertes el mar en un cántaro, ¿cuánto contendrá? La razón de un día. El cántaro, el ojo del codicioso, nunca se colma. La ostra no se llena de perlas hasta que está satisfecha. Solo quien tiene la ropa rasgada por el amor está limpio de avaricia y de todo defecto. Salve, oh amor, que nos traes provecho. Tú eres el médico de todos nuestros males, el remedio de nuestro orgullo y vanagloria, nuestro Platón y nuestro Galeno. Por amor al cuerpo terrenal voló a los cielos. La montaña comenzó a danzar ágilmente. El amor inspiró al monte Sinaí. Oh amante, el monte Sinaí se embriagó y Moisés se desmayó. Si me acercara a los labios de alguien acorde conmigo, también yo, como el junco,
contaría todo lo que hay que contar. Pero quien se haya separado de los que hablan su idioma, se vuelve mudo. Aunque tenga 100 canciones, cuando se haya ido la rosa y marchitado el jardín, ya no escucharás la historia del ruiseñor. El amante es todo y el amado un velo. El amado está vivo y el amante es algo muerto. Cuando el amor ya no se ve preocupado de él, es como un pájaro sin alas. Ay de él entonces. ¿Cómo podría tener conciencia del delante o del detrás si la luz de mi amado no está ante mí o tras de mí? El amor quiere que se manifieste este verbo. ¿Cómo no reflejar el espejo? ¿Sabes por qué el espejo de tu alma no refleja nada? Porque no se ha quitado la herrumbre de su faz. Oh amigos, ocultad esta historia. Verdaderamente es la médula de nuestro estado interior. إلى حضرة النبي وآله وصحبه الكرام والمشايخين في طريقتنا قوسبندياتنا الإيجا فستني إلى الروح إمام طريقة وغوث الخليقة شبه دين قوسبند محمد الويس البخاري وإلى مولانا سلطان الأولياء شيخ عبد الفيزاغستاني وصنع محمد نازم الخاقاني والسير ساداتنا والسيدكين. Nos quedan unos minutos y quisiera aprovechar para contestar a algunas preguntas que no he podido, un par de ellas que no he podido contestar mientras iba haciendo la explicación. ¿Hay preguntas? Si me las hacéis llegar quizá, de algún modo, voy a ir contestando unas que tengo aquí. La primera de todas, que es súper importante, es una pregunta muy práctica y todo camino espiritual debería ser capaz de responder a ella de una manera satisfactoria, y es cómo afronto el duelo.
la muerte de alguien cercano? La respuesta es sencilla, pero el reto es importante. Para poder afrontar el duelo hay que entender qué es la muerte. Para saber qué es la muerte, o para estar preparado para saber qué es la muerte, hay que haber estado preparado para morir. En el sufismo, especialmente en nuestra orden sufí, el maestro de nuestro maestro decía: no es de los nuestros aquel que no piensa 4 veces al día en la muerte. Cuando él decía pensar en la muerte, significa sentarse e imaginar que te mueres. Muy pocas personas son capaces de hacer esto, pero yo sí que recomendaría que una vez al día, cuando te vas a dormir, justo cuando te vas a dormir, antes de quedarte dormido, digas para ti mismo, ¿no? Bueno, si no despierto, si este quedarme dormido es morirme, voy a intentar que todo quede bien, ¿no? Intenta limpiar todas las cosas que tengas pendientes y te darás cuenta de que hay muchísimas cosas que no te permiten morirte. Hay demasiadas cosas que tenemos colgadas y no me puedo morir ahora, ¿no? Ahora no me puedo morir, ¿no? Mejor dame un par de meses, ¿no? O un par de años, ¿no? Esta es una muy mala respuesta, amigo mío. Eso significa que tienes que arreglar tu vida. Tienes que arreglar tu vida. Hay una anécdota que dice cuál es el estado en el que debería encontrarlos la muerte. Y os aseguro que si sois capaces de preparar ese estado, cuando alguien se muera en tu cercanía, no vas a tener ningún problema en llevar esa muerte. Porque la muerte es una amenaza para el que no está familiarizada con ella. Cuando has entendido o te has familiarizado, entender es difícil, ¿no? Es una palabra que no sé si es muy adecuada. ¿Quién puede entender la muerte, ¿no? Pero familiarizarse con ella te quita el miedo. Es como ese personaje que hay en el colegio que es enorme y es tremendo y tiene muy mala fama, ¿no? Pero cuando te haces su amigo, no necesariamente tu mejor amigo, pero cuando lo conoces, has salido un par de veces con él de fiesta y ves que es una persona normal, o sea, es muy grande y tal, que está ahí simplemente, ¿no? Y que si no le haces nada malo no te va a pegar, le pierdes el miedo, le pierdes el respeto. La muerte, en cierto modo, y perdonar esta simplificación tan burda, es algo así. Hay que familiarizarse con ella, porque es sí o sí alguien con quien vas a tener que encontrarte. Y os aseguro que gana en el encuentro aquel que se ha familiarizado con ella. El noble profeta Salomón era un hombre famoso por lo mucho que trabajaba, ¿no? En todas las escrituras, en el Corán, en el Antiguo Testamento aparece, ¿no? En muchas historias, en muchos relatos de Oriente. En las 1001 noches aparece. También el profeta Salomón era alguien que estaba siempre ocupado, siempre haciendo cosas, no paraba. Era un profeta y rey al mismo tiempo, una figura muy especial en la historia profética, que imaginad cómo era, que poseía, porque había desposado a la reina de Saba, poseía una gran riqueza que no podían llegar a contar, ¿no? Sus sirvientes, los genios. Él tenía los genios a sus órdenes, ¿no? Y él ordenaba a los genios que trabajaran. Los genios son trabajadores por defecto, ¿no? Los genios hay que hacerlos trabajar, ¿no? Los duendes. Porque si no los haces trabajar y están ociosos, entonces la lían, ¿no? Entonces, esto en la tradición chamánica lo saben muy bien. Entonces, el chamán que tiene contacto con ellos los tiene que hacer trabajar para que no la líen, porque cuando están ociosos la lían, ¿no? En el Pirineo, por ejemplo, muchos pastores han tenido encuentros con ellos, no sé si reales o imaginarios, pero describen historias muy fascinantes de este deseo que los genios, que los duendes, tienen de hacer cosas, estar ocupados, porque si no la lían, ¿no? Bueno, sea como fuera, el profeta Salomón sabía cómo mantener ocupados a los genios y él mismo era un ejemplo, porque estaba sin parar.
Pensar que él no comía si no era con aquello que obtenía, siendo riquísimo, pero no comía sino de aquello que obtenía con el fruto de la venta de los cestos que él hacía a mano. El profeta Salomón se ganaba su sustento, él era muy rico, pero utilizaba sus riquezas para, digamos, provocar riqueza o facilitar riqueza o utilizarla en beneficio de aquellos a quien gobernaba, ¿no? En el pueblo de egipcio, en el pueblo de judío. Él, pero, solo comía de lo que obtenía vendiendo los cestos de mimbre que él hacía. Y él pasaba unas horas al día haciendo cestos de mimbre y los vendía. Y con lo que obtenía de la venta de sus cestos de mimbre, él compraba comida para comerla él. Era muy escrupuloso con eso. Sea como fuera, él no paraba. Y un día, ya siendo mayor, dijo, hoy me lo voy a tener descanso, ¿no? Decidió que ese día iba a descansar en sus aposentos y dijo, por favor, que nadie me moleste. Quiero estar solo. Hoy me lo voy a dedicar a mí. Quiero descansar. Ese día tocaba hacer un paseo a ver toda la guardia que rodeaba el palacio de Salomón, que era enorme. Estaba en construcción el templo, el gran templo de Salomón. Tenía todos los genios, los duendes, construyendo. Dijo, pero hoy no voy a salir, voy a quedarme aquí en mis aposentos. Y siendo así, llamó a alguien a la puerta. El profeta Salomón dijo, no quiero que nadie me moleste hoy. He dado órdenes, por favor. ¿Pero qué insistencia es esta? ¿No he dado orden de que no se me moleste? ¿Quién hay ahí? Profeta Salomón, he venido a verte. Tienes que recibirme. ¿Pero quién eres tú? Soy el ángel de la muerte. El profeta Salomón se apresuró, abrió la puerta y dijo, ¿vienes a avisarme o a llevarme? Sabéis que los profetas y los santos y algunos maestros y algunas personas especiales, antes de morir se les avisa. No es algo tan extraordinario. Existen muchos casos documentados de gente que han sentido que se iban a morir porque los han avisado de diferentes modos y eso significa que tienen unos días para prepararse. Generalmente son gente especial, como el profeta Salomón, que se ha dedicado toda su vida a servir a otros, ha entregado a otros, y entonces les dan como, bueno, tú que has estado siempre al servicio de otros, a ti te vamos a dejar que te prepares. El que ha estado ocioso en su vida, normalmente no recibe aviso ninguno. Bueno, ir pensando, ¿no? El caso es que el profeta Salomón dijo, vale, has venido a llevarme, ¿no? Está bien. ¿Me das un momento? El ángel de la muerte le dijo, sí, claro. Dice, ven conmigo. Se fueron los dos de sus aposentos a la explanada, que todavía hoy en día, si visitáis Jerusalén, se puede ver, donde estaban construyendo el gran templo de Salomón. Hoy en día se puede ver los cimientos de ese templo todavía. Es decir, que es un templo real, ¿no? Y él quedó ahí con su bastón, así, de pie, el bastón delante suyo, como haciendo un trípode, se apoyó así en el bastón, le dijo, ahora, llévame. Entonces en ese momento se llevaron su alma, ¿no? Y él quedó ahí de pie, apoyado en ese bastón, ¿no? Aparentemente él estaba ahí vigilando la obra. Los genios trabajaban y trabajaban con más ahínco que nunca, ¿no? Está ahí, nos va a mirar todo el rato, no se va a ir, se va a quedar ahí. Y fama que tenía, pues era creíble, ¿no? Hasta que acabaron completamente la construcción de todo el templo siguiendo sus instrucciones y le llevaron las llaves. Y al llevarle las llaves e intentárselas entregar, vieron que su cuerpo caía. Y se dieron cuenta que había estado su cuerpo sin vida durante mucho tiempo mientras ellos trabajaban. Sea como fuere, este es el estado en que debería encontrarnos la muerte, preparados para irnos. De tal modo que si nos vamos, dices, está bien, está bien. Y este es un muy buen signo. Hemos hablado a lo largo del día de muchas cosas.
que indican que una persona está en el camino de la excelencia. Este no es necesariamente un rasgo de la excelencia, pero sí es un muy buen signo de que alguien está en el camino de la excelencia, que esté preparado en cualquier momento para morir. Algunas personas tienen avisos, otras no. Si sientes que has tenido un aviso, toma nota y actúa. Si sientes que has tenido 2 avisos, por ejemplo, que te has estado a punto de morir 2 veces por 2 accidentes de estos de siniestro total, yo diría que la vida te está avisando. Y si sucediera, como sucede en algunos casos, de que has tenido 3 avisos o 3 momentos en tu vida en que has estado a punto de morir, considérate de las personas de comprensión lenta. Y considera que Dios está siendo muy misericordioso contigo. No hay muchas personas, yo no he encontrado muchas que hayan tenido 3 avisos. Sea como fuere, procurar reaccionar, acomodaros ante el primero. Si eso sucede, estará bien, estará bien. Hay otra pregunta que es, ¿y cómo gestiono sanar mi alma? Bueno, espera a que cuelguen este taller en YouTube y lo vuelves a mirar. Compra el libro de las enfermedades del alma y su sanación de Sulami, o mejor que todo eso, busca un maestro vivo y ponte a sus pies hasta que la misericordia quiera que vierta sobre ti la comprensión. Vamos a leer, varias preguntas, todas muy bienvenidas. Vamos a ver. Está excelente. Vale. La pregunta, abreviada, diría, ¿qué pasiones nos pueden ayudar y cuáles no? ¿Cómo discernir qué pasiones hay que abandonar y cuáles no? Esta es una primera pregunta. En general es muy sencillo, Si tú ves una pasión, una debilidad, un deseo constante, algo que te atrae, que te distrae, si eso dificulta tu vida cotidiana hasta el punto de desatender las necesidades de aquellos que están bajo tu responsabilidad, es momento de abandonarlo, ¿vale? Si alguien, por ejemplo, dice, mira, a mí es que me gusta mucho salir de fiesta, no lo veo nada malo porque no hago nada, pero eso me dificulta que lleve luego al día siguiente a los niños al cole, o luego me quita el humor para ayudarles a hacer los deberes, o los días siguientes no soy persona muy comunicativa con mi mujer, me cuesta llegar al trabajo al día siguiente y hacer mis obligaciones. Bueno, yo diría que ese es un tema que hay que solucionar ya. Hay personas que dicen, no, a mí es que me encanta hacer excursiones a la montaña y tal, y de vez en cuando tengo que hacerlo y no puedo evitarlo, o me gustan mucho las motos y salgo de paseo. Bueno, si eso en ninguna medida dificulta tus responsabilidades, digamos que no hay problema. Lo que es sagrado es tu responsabilidad. Si eres padre, esa responsabilidad es sagrada. Si eres marido, esa responsabilidad es sagrada. Si eres empleado, esa responsabilidad es sagrada. Nosotros en la vida tomamos responsabilidades, nos guste o no. Ya, pero es que mi mujer no hace mucho y yo hago todo. Es igual. Es igual. No hablamos de tu mujer, hablamos de ti. ¿Verdad que tú eres el marido y el padre? Tienes una responsabilidad, cumple. O es que mi jefe es un... Es igual, pero su jefe es tu jefe y tiene sus problemas y ya se gestiona. Pero tú eres el empleado, tú tienes la responsabilidad, ¿verdad? Que te dice, tú tienes que hacer esto, hazlo. ¿Por qué te escaqueas? ¿A quién engañas al final del día? ¿No? Si no te gusta, cambia de trabajo. Es decir, creo que hay que ser muy escrupuloso con aquello que decidimos nosotros que es nuestra responsabilidad. Si no quieres responsabilidades, no las cojas. En el Islam es muy fácil.
se puede vivir como un mendigo. Como hay el zakat, siempre vas a tener algún rico que te dé de comer un poco, ¿no? Pero parece una tontería, ¿verdad? Pero es fantástico, porque es una sociedad que permite el grado de ambición que quieras y cualquier grado de ambición es bendita. Porque si tu ambición es ser rico, vas a ser una bendición para tu comunidad. La comunidad va a ver fantásticamente bien que seas muy rico. Y cuanto más rico, más se va a alegrar tu comunidad de ti. Si eres un buen musulmán, ¿no? Y si eres un pobre, no pasa nada, porque en realidad no estás molestando a nadie, porque al fin y al cabo permites que el rico encuentre a alguien a quien darle dinero, ¿no? Imagínate una sociedad donde todos son ricos y nadie encuentra a nadie a quien darle dinero, ¿no? Dice, no, gracias, no quiero. No, pero date un poco. No, que yo no soy pobre. Con lo cual, mucho cuidado con las responsabilidades que asumimos, ¿eh? Y que nadie diga, no, es que estoy obligado a hacer esto. ¿De verdad? ¿De verdad? Vale, no sé si he respuesto a la pregunta, espero que sí. La siguiente pregunta dice, ¿con qué frecuencia debería estar con un maestro espiritual para avanzar en la práctica? Si uno encuentra a un maestro espiritual de verdad, lo más probable es que te enamores. Y en el momento en que te enamoras, el amor toma las riendas y el control de todo, ¿no? Me gustaría haber hablado de la ebriedad y de la sobriedad, pero no ha habido tiempo ni permiso. Hemos leído el poema que seguramente ilustra lo que yo quería decir mucho mejor. Pero el asunto principal de encontrar un maestro no es obtener guía y conocimiento. El asunto principal de encontrar un verdadero maestro es la posibilidad de experimentar el amor distinto del amor entre sexos distintos, ¿eh? O sexos. Porque el amor de maestro a discípulo, el verdadero amor, cuando encuentras un santo, un ser iluminado, una persona realizada, es un amor indescriptible, ¿eh? Es mucho, mucho mayor, aunque es difícil de explicar por qué, pero es muchísimo mayor que el amor que puedes sentir por la más bella de las mujeres o de los hombres que hayas conocido jamás y del cual te hayas enamorado y hayas sublimado o hayas hecho... Porque la relación con el maestro es siempre una relación con algo que te supera, ¿no? Si es un ser maestro de verdad, no te va a suceder como con una persona que después de un tiempo la desmitificas, ¿no? Puedes tener un amor platónico en el momento en que se te abre y os conquistáis y se os da la oportunidad de conoceros y ser uno. Los días contados de esa mitificación que habías hecho tú y pronto descubrirás que es una persona y que tiene sus defectos y que bueno, que tal y que cual. Y empiezas a mirar a otro sitio. Con el maestro no sucede nunca esto, palabra de honor. Un maestro de verdad es un amor eterno. Incluso cuando se va, lo sigues amando, más si cabe. Esta es la maravilla de conocer a un maestro. Por lo tanto, la pregunta es muy pertinente, pero no te preocupes, no es importante. Si conoces a un maestro, el amor que surgirá tomará las riendas de tu relación con él. El retiro en multitud es apto para todo el mundo. Sí, si se hace bien hecho, sí. En nuestra orden, en la orden Naqshbandi, se dice que hay dos tipos de retiro. Uno es el retiro del discípulo cuando su estado del alma es nafs al-awama, es decir, que está en lucha, ¿no? El discípulo, el aspirante, el peregrino espiritual, el estudiante, es consciente de que tiene un trabajo interior que hacer, ¿no? Y está ocupado en ese trabajo. Es un buen momento para que el maestro lo coloque en un retiro apartado de la gente. Pero ese apartarse de la gente, por eso he dicho es muy importante que sea bajo la supervisión de un maestro, no es para que tú no estés sin que la gente te moleste. No, es para que tú no molestes a la gente. El retiro de tú solo es para que tú no molestes a la gente. Solo te molestes a ti mismo y descubras cuán molesto eres.
Solo descubrimos cuán pesados somos cuando estamos solos. Gracias a Dios, alhamdulillah, he tenido la ocasión de estar 40 días en retiro hace unos años. Y es la experiencia seguramente más intensa espiritual que he tenido. Aunque soy muy consciente de que no me sirvió para nada, que sigue siendo igual de... Pero, sin embargo, aprendes unas lecciones que no aprenderías de ningún otro modo. Y la principal de ellas es lo difícil que es soportarte a ti mismo. O sea, cuando te pasas 15 días contigo mismo, con tu mente, o sea, es una experiencia, os lo aseguro, ¿no? O sea, empiezas a conocerte a ti mismo. O sea, si no te has pasado unos días solo, pero 24 horas solo, o sea, sin Netflix, solo, en una habitación, solo, una habitación de 2 metros cuadrados, que solo hay espacio para la colchoneta y para tu alfombra de oración y punto, donde apenas entra luz y te traen la comida, un bol de lentejas y un trozo de pan una vez al día, o sea que tampoco hay distracción mucha, no es que te vayas a pasar todo el día cocinando y dices, fantástico, estoy solo, pero me voy a... No. O sea, es una experiencia de conocimiento importante, pero si no hay un maestro detrás que está supervisando, monitorizando esos días, te aseguro que doy testimonio de ello, no, yo no lo he hecho, gracias a Dios, pero lo he oído en la habitación de al lado, gente dándose de cabezazos, ¿no? Porque el ego reacciona de maneras muy imprevistas ante tal encuentro con uno mismo, ¿no? No es los encuentros con la tercera fase, sino que son los encuentros con la primera fase, ¿no? De uno mismo, ¿no? Y puede ser traumático. Entonces es cuando el maestro interviene en cualquier modo y asiste, ¿no? Para que eso se haga menos intenso. Vale. Así que un aplauso para nuestro gran maestro. Nos están llamando ya la atención, así que tenemos que dejarlo. Muchas gracias a todos y especialmente a la universidad y a la organización y a todos, y pido disculpas si en algún momento he salido fuera del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Bueno, pues mañana continuamos con el congreso, ¿vale? Nos veremos aquí a las 9 de la mañana. Hasta mañana, que descanséis.